Bien, ¿ustedes? Buenas tardes. Todo lindo, Hola. por suerte. ¿Cómo anda? ¿Qué cuentan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Laburando. Sin problemas. Está muy bien. Ya empezamos, aguantemos 2 minutos. Cristian, me encanta el El barbijo. super máscara. Sí. Trae filtro quirúrgico adentro. Está bueno, sí, se me acuerdo Filtra más. trabajando ahí en la... Y sí, te tenés que cuidar. Alfaro, a ver si tengo Alfaro. Sí, ok. Bueno, ya hace un montón que no nos vemos, ¿no? Y un mes prácticamente. Sí, hace un montón. Activen las cámaras y sus micrófonos, así conversamos un poco antes de largar. Hacemos como un ping-pong. Emilce, ¿cómo andás, Emilce? Profe, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, un poco enferma. ¿Qué estás con Bien. ¿Estás con coronavirus? No. Y no sé todavía, Oh, pero debe ser. pero debe ser que has estado en contacto estrecho. No. Pero me ando sintiendo así como congestionado últimamente, así que... ¿Pero te hiciste ya el test? Y mi familia también. Oh, No, acá lo hacen solamente si tienen síntomas muy fuertes. acá, ¿dónde me decís? ¿Dónde estás, Emilce? ¿Dónde estás, Emilce? En Bellavista. Ah, En Bellavista. claro. Bueno, hay que cuidarse, no nos queda otra. Hoy yo lo tuve que aislar a mi hijo. Bueno, aislar es un Sí. porque ayer estuvo en contacto con un chico que amaneció con síntomas. ¿Usted cómo está? Yo bien, porque dicen que a partir de los 4 días, o sea, si realmente tiene COVID el otro chico, recién a partir de los 4 días puede empezar a contagiar a Nika, pero es un adolescente, o sea, no lo puedo aislar. Digo, si se siente mal lo tengo que atender, es mi hijo. Así que probablemente si él tiene, Sí. y yo también voy a tener, inevitablemente. Ojalá que no sea, profe. Sí, es Pero inevitable. lo que pasa es que yo ya no sé qué, ya la verdad que ya no da para más, así que sea lo que tenga que ser. Totalmente. Sí. A mí me preocupa mi mamá nomás, que es una mujer grande, Lógico. pero bueno, no, nos tendremos que aislar de ella y tener los cuidados que vamos a hacer. Bueno, chicuelos, nos pongamos en sintonía, dejemos el COVID de lado, esperemos, Emilce, que bien vos y tu familia, Sí. que el resto, si se contagia. Lo que tenemos que rogar ahora es que si nos contagiamos, que sea leve, en realidad. Claro. Sí. Ojalá Que seamos no todos nos afecte. asintomáticos. Sí, o que seamos Ojalá. asintomáticos, o que los problemas no sean tales como porque terminemos en un hospital o en un sanatorio. Bueno, acá en el trabajo tenemos 3 compañeros que se han infectado, por suerte ha sido leve, y otro que ha sido asintomático, que se ha enterado después de un tiempo que había tenido. Después, mira, el problema con los asintomáticos es que justamente como sos asintomático andás desparramando el virus por todos lados si no tenés los cuidados. Pero bueno, así estamos en el... Una lotería. ¿Qué le vamos a hacer? Y encima hoy martes 13, chicos, listo. Mentira. Cruzar los dedos para que no De pase nada. embarcarnos, nadie se va a embarcar nada en ningún lado, digamos, pero Esperamos una casa. Imposible.
Sí, No te cases ni te embarques, seguro que no. claro. Casarse menos hoy día. ¿Y casarse para qué? A ver, el que se quiera casar antes viene y me consulta. No. Ay, decían, hay cosas peores como casarse, y algunas sí. Sí. No, el que se Peor quiera que la casar, muerte. se casa, por favor, no vamos a atentar en contra del matrimonio. Bueno, volvamos al tema que nos compete, o sea, redes. ¿Quién se anima, Emilce y a ver, José Miguel, dale José, hagamos como compartir tu pantalla y empecemos con todas las pilas a ver cómo continuamos. Sí, ¿qué quieren que muestre, profe? Lo último que hicimos, que si no me equivoco tenían un trabajo para hacer y avancemos en función del trabajo que vos trajiste. Bueno, ya. No puedo compartir, tiene que habilitarme, entonces. Pero ¿sabes que no me está dando la opción para habilitar? Se estaba viendo, a ver, para. Yo voy a compartir. No me está dejando compartir. Es que vieron que cambié el usuario, porque gracias a Dios ya no tengo que pagar, sino que nos dio la UTN. Eso fue una cosa ¿sí? grandiosa. Ah, buenísimo. La UTN, sí. Yo estaba pagando todos estos meses, estuve pagando yo, pero la UTN nos empezó a pagar a todos los docentes. Así que, a ver dónde está la opción. No encuentro la opción de share screen. A ver, acá está. Enable, acá está. Silence. Está como que permito. En las opciones de seguridad no Sí, estoy ahí. le aparece. Me aparece en share screen y están las opciones, las tildes están tildadas. Y accesibilidad no tiene que ser ahí. A ver, voy a poner esta. No quiero eso yo. Bueno, lo vamos a hacer al revés, te vas a salvar, Miguel se van a... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Muy bien! Listo, no te vas a salvar nada. Dale. No, ya dicho, profe, ya dicho. No, métele, vamos. Voy a compartir. Antes de olvidarme, por favor, pongan presente en el chat. Todos, presente. Espera que pongo presente primero. Y... Dale. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Bueno, teníamos que averiguar sobre normas de comunicación y protocolo de acceso al medio. Y bueno, acá, está... Era normas de comunicación. Esperen, porque acá hay... Emilce, vos que eras mi anotadora oficial, ¿cuál era la pregunta que hemos generado? ¿Cuál era la consigna de trabajo? Teníamos que averiguar sobre las normas de comunicación, protocolo de acceso al medio, la relación entre la placa de red y el protocolo. Bueno, ponelo, activa, hacerlo un poco más grande a tu pantalla, que quiero hacer. Sobre tus anotaciones, esto me va a servir ¿para qué? Para que entendamos y focalicemos un poco más. Ahí está perfecto, ahí está bien, ahí está bien.
La consigna de trabajo nuestra era averiguar, justamente porque habíamos hablado sobre las normas de comunicación, el vínculo que había entre una cosa son las normas de comunicación. Las normas de comunicación engloban lo que es capa física y capa de enlace del protocolo del modelo OSI, eso lo dijimos. Y por otro lado están los protocolos de comunicación, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer una aclaratoria sobre esto que dice acá. Acá José dice, normas de comunicación. Además de identificar el origen y el destino, los protocolos informáticos de la red definen los detalles sobre la forma en que se transmiten los mensajes a través de la red. Tamaño del mensaje y empiezan a hablar. Pero acá confunden lo que son las normas con los protocolos. Entonces, esto, José, esto es cierto para un protocolo, pero no para la norma de comunicación que yo me estoy refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo hablo de norma de comunicación, yo acá les voy a escribir, porque esto les tiene que quedar clarísimo. ¿Cuáles son mis normas de comunicación? Que en los gráficos míos lo hemos detallado, lo hemos trabajado, por eso hay una confusión acá. No me borré, Chango. Ahí está. No he borrado nada. No sé. Estoy viendo que me estás saboteando porque no te está gustando lo que estoy diciendo. No he borrado nada yo. Ahí está. Entonces, vamos a poner norma de comunicación. ¿Qué serían las normas de comunicación? Nicolás. Sí, profe. Las normas de comunicación, según lo que estuve leyendo, serían, digamos, no sé si está bien dicho, pero estándares para regular. Estaba esperando que diga esa palabra. Son estándares. Las normas de comunicación son estándares. Han sido diseñados para estandarizar la comunicación. ¿En qué? En la capa 1 y capa 2 del modelo OSI. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Es norma de comunicación. Ahora bien, como yo les digo, la norma de comunicación, ¿cuáles serían los ejemplos de las normas de comunicación? Veamos. Esteban, ¿cuál sería un ejemplo de la norma de comunicación? Por ejemplo... ¿Yo, profe? Cualquiera de los dos Esteban, que me parecen fantásticos, Esteban Ardiles o Esteban Ochoa, me vienen bien los dos. A ver, diga. La IEEE. La IEEE sería un organismo que hace los estándares. Muy bien. ¿Y cuál sería una norma de la IEEE, por ejemplo? Por ejemplo, la Ethernet, que creo que es la 802.3. La 802.3. Puede ser la IEEE 802.3. Puede ser la IEEE 802.5. Puede ser la IEEE. Y miren la que voy a poner, 802.11. La 802.11 engloba ¿a qué norma de comunicación? Engloba las normas de comunicación que abarcan la comunicación inalámbrica. Exactamente. Entonces, esas son normas de comunicación. ¿Qué me establecen esas normas de comunicación? Y entre las cosas que me establecen están las cosas de la capa física. ¿Qué cosas de la capa física, por ejemplo? A ver, José Esteban. ¿Qué cosas, por ejemplo, la topología que utilizan, ya sea en estrella o en anillo. La topología física, una de las cosas que establecen en capa 1, por ejemplo, es la topología física. ¿Sí? ¿Y qué establecen en capa 2? En capa 2, porque trabajamos con los protocolos de acceso al medio, establecen qué cosa? Lo que se denomina topología lógica de la red. ¿Está? Entonces, ustedes fíjense, no me apareció lo que escribí. Ah, que lo tiro. Sí. Lo vuelvo a escribir.
A ver si si ahí aparece. Sí, Ahí me aparece a mí. ¿Ahí está? Perfecto. Sí. Entonces, nunca tenemos que confundir lo que son las normas de comunicación, porque por eso porque a lo largo de estos años me di cuenta que ustedes confunden lo que son las normas. Yo les digo, por ejemplo, en un examen final, bueno, decime la diferencia entre protocolos de acceso al medio y protocolos de comunicación. El error más común, pero el más común que cometen es confundir la norma de comunicación con el protocolo de comunicación. Cuando yo les empiezo a pedir norma de comunicación, por ejemplo, me empiezan a hablar del protocolo TCP/IP. Nada que ver. Las normas de comunicación son estándares. Estandarizan los procesos de comunicación. ¿Qué capas del modelo OSI implican? Implican las dos capas, la capa 1 y la capa 2. ¿Qué especifican, por ejemplo, en capa 1? Y bueno, especifican, por ejemplo, el tema de la topología física, o sea, la conectividad física entre los nodos. ¿Pero por qué? ¿Por qué será eso? ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que he dado en una de las primeras clases? Cuando yo empecé hablando sobre el 10 base 2, 10 base T, 10 base FL, esos eran comités de la norma de comunicación IEEE 802.3 que establecían específicamente capa física. Y si decían 10 base T, significaba que yo tenía una transmisión en este tipo de red de 10 megabits por segundo, que se transmitía en banda base y que se utilizaba un cable que se llama de par trenzado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Con lo cual, todo lo que está escrito acá, mi querido José, es una confusión. Sí, ok. ¿Está? Profe, consulte, cuando es TX, ¿qué ¿Está significa? entendido la profe? Pero TX no se lo utiliza en la 802.3. No sé, en la 100 base TX. En la 100 base T. Ahí es par ya lo vamos a ver más adelante. Ah, bien. Es una denominación específica de uno de los comités que está establecido en 100 base T. Bien, gracias. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, esto que está escrito acá por José está mal. Estamos. Emilce, ¿vos eras del grupo de José? Sí. Emilce era del grupo. De la edad, bueno. Sí. A ver, ¿qué otro ha traído? Así vamos avanzando, pero está bien para que vayamos marcando cuáles son las dificultades y no cometan más errores. ¿Qué En otro realidad, grupo? justo tenía anotado sobre la clase anterior que eso que está diciendo usted y nunca me he dado cuenta. Ay, José. Y eso que, bueno, dale. Sí. Este es el momento en el cual los errores tienen que surgir y las malas interpretaciones y demás, porque después ya va a ser tarde. Porque ahora no te voy a evaluar, pero después sí. Bueno, meta. ¿Quién se anima a compartir? Profe, lo que pasa con eso es que en el libro como que también lo mezcla un poco, porque más abajo de la presentación que tenía José, hablaba un poco de lo que usted estaba hablando, de la capa 1, de la claro, pero por eso, para eso están ustedes estándares de la IEEE. Ustedes tienen que hacer el complemento, Emilce. O sea, para eso son las clases justamente. O sea, yo siempre los voy a referir al libro, pero hay muchas aclaraciones que las voy dando yo a través de las clases. ¿Entienden? A ver, Luis. Hay un Luis Ignacio. Sí. Dale, Luis. Comparte. En mi caso puede compartir un compañero de grupo porque se va a cortar internet si es que llego a compartir aquí. Sí, dale. Antes una cosa, nosotros no buscamos parte de teoría, sino ejemplos de protocolos. Eso tenía anotado en realidad. Por lo menos yo. Tenían que quedar en claro en realidad, pero no está mal porque es otro enfoque. Tenía que quedar en claro esos temas, digamos, si ustedes lo podían hacer inclusive, lo podían hacer como lo hicieron acá o lo podían encarar como lo encaró hace un rato el grupo de Emilce y José. A ver, ¿quién
compartiendo? Perdón, Franco. Sí, sí, yo, profe. Espera que quiero ir. No te tengo, Franco. Yo estoy entre los condicionales. ¿Y por qué están haciendo grupos si les he pedido que no se mezclen? Perdón, ¿no? Creo que sí le habíamos preguntado al profe si podíamos hacer eso. No, no lo pueden hacer. Fui muy ¿No? clara. Fui clarísima. No, no lo pueden hacer. A ver, dale. Bueno, básicamente lo que hemos estado buscando eran otros ejemplos que creo que usted había mencionado, que eran Token Ring y FDDI. Por lo menos en el libro decían que eran obsoletos, tengo entendido. Totalmente. Lo mismo Sí. que la 802.3. O sea, a la 802.3, ¿por qué la tomamos? Porque es la base de las normas de comunicación actuales y porque es de mejor entendimiento, de más fácil entendimiento. Entonces, por eso la seguimos tomando a esta. Ahora, Token Ring, si ustedes van a hacer un relevamiento en las diferentes organizaciones, ya nadie usa Token Ring. Por eso lo tomamos como ejemplo, pero hay un motivo también. ¿Cuál se te ocurre que sería el motivo, Luis, por el cual seguimos y en la bibliografía sigue mencionándose la 802.5? ¿Por qué se te ocurre? Ustedes han traído esto, ¿verdad? Está claro, acá está bien aclarado el desarrollo que ellos hicieron, está bien. ¿Por qué? Porque son normas de comunicación las que están analizando. Y si ustedes ven hacia abajo, ustedes ahí van a ver la diferencia, Luis, y acá estas dos normas, la 802.3 y la 802.5, difieren profundamente. Fundamentalmente difieren en lo que es la topología lógica de la red. ¿Por qué? Porque utilizan protocolos de acceso al medio totalmente diferentes. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a explicarme qué era un protocolo de acceso al medio? Porque yo, si mal no recuerdo, a ver, Emilce, decime, hemos trabajado sobre el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. ¿Hemos explicado ese? ¿Emilce? Bueno, cualquiera de Cristian. Sí, profe. Sí, profe. Hemos trabajado sobre ese. Entonces, ustedes fíjense, ¿les ha quedado claro en qué consiste el protocolo de acceso al medio? Es decir, es un protocolo que está inserto ¿dónde? Está inserto en la placa de red, o sea, la placa de red es la que corre un determinado tipo de protocolo de acceso al medio y es el que determina cómo y cuándo una estación va a hacer uso del canal físico. Hasta ahí vamos bien. Entonces, los chicos acá me traen las normas de comunicación, está clarísimo, está bien. Las normas de comunicación son Ethernet, Token Ring, FDDI, 802.11, todas las variantes de la 802.3. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora bien, ustedes fíjense que una de las cosas que varían es en la capa 2, que consiste en ¿qué? En la capa de enlace, que es la que determinaba el protocolo de acceso al medio. ¿Por qué? Subí un poquito, Franco. Fíjense, acá está explicado lo que es el protocolo de acceso al medio, el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, ¿sí? Es decir, en este tipo de protocolo lo que se hace es, si yo soy una estación, un servidor o lo que fuese, que quiero empezar a transmitir, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a transmitir es censar el canal. Esto es, fijarme si existe una portadora en curso. Si yo detecto que el canal tiene una portadora en curso, yo lo detecto al canal como ocupado, con lo cual no puedo transmitir. Ahora, si yo detecto que el canal está libre, entonces empiezo a transmitir. Esa secuencia de pasos es lo que involucra el protocolo de acceso al medio, ¿sí? Eso es en todo lo que es la 802.3. Baja un poquito, Franco. Baja hacia el 802.5. Subí.
poquito que has puesto el 802.11. Fíjense que en la 802.11 existe una variante. Más allá de las características físicas, existe una variante en cuanto al protocolo de acceso al medio. Ya no es el protocolo de acceso al medio CSMA/CD. Ahora el protocolo de acceso al medio ya es el Carrier Sense Multiple Access, pero es Collision Avoidance, que es un protocolo diferente a lo que es el Collision Detection. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Ahí hay una diferencia en cuanto a las características de capa 2, más allá de todas las diferencias que tienen la 802.3 común con la 802.11, más allá de todas las diferencias de conectividad que tienen. Existe una clara diferencia en el protocolo de acceso al medio que están utilizando. Pero mayor diferencia aún implica la capa 2 de la 802.5. Baja un poco. ¿Por qué? Porque en la 802.5 el protocolo ya no es un protocolo como un protocolo del tipo del Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Acá ya estamos hablando de un protocolo específico que se llama protocolo de token passing o pasaje del token. ¿En qué consiste esto? Acá una estación, un servidor o un nodo en general, para que pueda empezar a transmitir, tiene que tener sí o sí en su poder algo que se denomina token. Es como una habilitación que tiene que tener el nodo que quiere empezar a transmitir. Yo lo tengo al token. Si yo tengo posesión del token, entonces ahí agarro ese token, agrego los datos, mis datos, y los pongo en el canal. Acá el acceso es secuencial. Por eso, aquellas normas que utilizan este tipo de protocolo se dice que tienen topología lógica, secuencial o anillo. Y acá voy a escribir, así les quede. En este caso, tengo la topología lógica, es secuencial o anillo por el protocolo de acceso al medio. Profe, no se está viendo nada de lo que está escribiendo, perdón. Sí, es que lo tengo que escribir y recién ahí se habilita. Ahora, perfecto. El protocolo de acceso, por eso lo voy deletreando como tonta, pero es por eso. Por el protocolo de acceso al medio implementado, que en este caso es el token passing. Pero ¿entienden cuál es la diferencia? Existe una gran diferencia entre lo que es el protocolo de acceso al medio, que se denomina, que de manera genérica, aquellos protocolos similares al Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, se denominan como protocolos de contención. ¿Por qué será de contención? La palabra contención viene de contienda, porque para poder tener acceso al medio es como que tienen que pelear por hacer uso del medio, que es totalmente diferente. En ese caso, si yo tengo un protocolo, subime un poco y voy a hacer otra. No, primero terminen de anotar ahí, déjalo ahí. ¿Está claro ahí? Entonces, todas aquellas normas que utilicen un protocolo de acceso al medio que sea del tipo de token passing, la topología lógica va a ser secuencial o anillo. ¿Por qué? Porque si yo formo parte de un anillo lógico y me a mí el token libre, es decir, si ese token, que no es otra cosa más que una trama de datos especial, el token es una trama de datos especial, que me va a permitir agregarle los datos, formo la trama de datos y la vuelco en el anillo lógico. Ahora, existe como un anillo lógico determinado. Entonces, yo voy a poder recibir algo desde mi vecino que está inmediato anterior y le voy a poder pasar algo a mi vecino que está inmediato, digamos, superior, uno que está a la izquierda y el otro que está a la derecha, para ponerlo en términos sencillos. Entonces voy a estar recibiendo de este vecino y le voy a estar enviando a este otro vecino. Eso se forma no en una topología física anillo, no necesariamente, porque el que haya
visto FDDI, ustedes se van a fijar que FDDI normalmente tiene una topología física en anillo y una topología lógica en anillo porque usa este tipo de protocolos de acceso al medio. Entonces, las normas de comunicación, redondeando, que utilizan un protocolo de acceso al medio como el de token passing, significa que tienen una topología lógica secuencial o anillo. ¿Qué significa que sea secuencial o anillo? Que yo no tengo que estar peleando o testeando el medio para ver si está ocupado, si está libre o demás. Yo tengo que testear el medio para ver si puedo agarrar el token y a ese token convertirlo en mi trama de datos, ¿sí? En este tipo de protocolos no existen lo que se llamaban las colisiones en el anterior, ¿se acuerdan? Acá no existen las colisiones y es tan complejo el protocolo que es mucho más que esta simplificación tremenda que le estoy dando, que tiene muchas cosas. Un poquito más adelante tal vez lo podamos ver un poco más detenidamente. Pero está claro. Entonces, en las normas que utilizan un protocolo de acceso al medio que se llama de token passing o de pasaje del token, la topología lógica de ese protocolo es secuencial o anillo. Ahora bien, volvamos un poco más arriba. Primero voy a borrar esto. Acá. Perdón, subí un poquito. Quiero a la 802.3, Franco. Ahí. En este tipo de casos, entonces, acá yo voy a tener topología lógica, bus o difusión, en donde los protocolos son de contención. Por ejemplo, el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que está íntimamente relacionada la topología lógica con los protocolos de acceso al medio. ¿Por qué? Porque son los protocolos de acceso al medio los que me van a determinar cuál va a ser la topología lógica que tengo implementada en alguna norma de comunicación. ¿Vamos hasta ahí? Sigamos. Sí, profe. Siga pasando. Entonces, está perfecto el concepto de norma de comunicación, volvemos, es un estándar que toca capa 1, capa 2, y en la capa 2 específicamente está establecido el protocolo de acceso al medio que usa. Y al establecer el protocolo de acceso al medio, se deriva en la topología lógica de la red. Sigamos. A ver qué otra cosa. Esas son las variantes de la 802.11. Pasemos. Y ahí está FDDI. A ver qué han puesto de FDDI. Pero falta, bueno, ahí está. Bueno. Ahí está claro. Y a ver que lo anotemos acá. FDDI, que es una norma como los chicos han puesto, que es de ANSI, FDDI tiene una topología lógica, secuencial o anillo. ¿Por qué? Porque implementa un protocolo de acceso al medio de token passing. Ahí los chicos han puesto cuáles son algunas de las diferencias que tienen con el manejo del token ring, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que quiero que saquen de la clase de hoy. La topología lógica, en este caso de FDDI, es secuencial o anillo. Ahora, ¿cuál es la topología física de FDDI? Y existe una topología física de un anillo físico, ¿sí? Entonces, la topología, de acuerdo a el tipo, por ejemplo, si están utilizando fibra óptica, es anillo físico. Si estás utilizando par trenzado, entonces ahí ya puede ser una combinación de estrella con anillo físico. Pero depende de las características de lo que estemos analizando. ¿Está? Nunca, jamás de los jamases tiene que confundir lo que es topología lógica con topología física. Topología física es cómo están conectados físicamente los nodos. Topología lógica es cómo la información que se maneja en esos nodos puede fluir a través de la red. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sigamos.
¿Qué otra cosa tenían para hoy? El tema de la relación entre el protocolo de acceso al medio con las placas de red. Perfecto, bueno, ilumínenme. Yo tengo algo notado, profe, que no es mucho, digamos. Dice que el protocolo utilizado en esta capa viene determinado por las tarjetas de red que instalemos en los puestos. Y la placa de redes Ethernet solo se podrá utilizar en redes Ethernet. Lo mismo pasa con los token ring, pero casi no se consiguen en el mercado, que es como había mencionado el compañero al principio de la clase. Pero Franco, hagamos el siguiente análisis. Reforzame todo lo que yo vengo diciendo. ¿Cómo reforzarías vos todo lo que yo vengo diciendo? A ver, dejemos de compartir acá. ¿Puedo dejar de compartir así yo comparto? Y así vamos avanzando un poco. Aguántenme. No me perdí. Vamos a trabajar con el gráfico que... ¿Qué significaría si yo te digo, Franco, explícame esto que vos me estás diciendo, explícamelo en términos de este gráfico, en función de este gráfico? ¿A vos qué te parece? No puedo ver todo el gráfico, profe. ¿No lo puedes ver? Yo ya lo compartí, ¿eh? ¿No está compartido? No, profe. No todavía. No aparece. Que estamos complicados y eso que no tengo... Ahora aparece, profe. Ahora sí se ve. Ok. En términos de este gráfico, ¿cómo me lo explicaría, Franco? Bueno, ahí podemos ver un router central en donde tiene 4 puertos. No, lo que vos me estás diciendo, o sea, no nos desviemos. Sí. Yo quiero que lo que vos me estabas hablando sobre las placas de red, vos apliques esos conceptos en este gráfico. O sea, si yo te digo, a ver, lo que vos me estás diciendo, vinculalo con este gráfico, ¿cómo me lo explicarías? Y que bueno, que si hay un nodo dentro de la red, en donde se le instala, por ejemplo, el nodo A, tiene instalada una placa de red que en ese caso debería ser correspondiente a la norma 802.3, por lo que puedo ver por el router, a lo mismo que el B, el C, el D, el E y el F, y en cambio va a diferir con los que tienen, por ejemplo, al J y H, que necesitarían tener una placa de red correspondiente al 802.5. Muy bien. Eso es lo que significa. Cuando ustedes, por eso siempre recurro a este gráfico, porque acá hay varias normas de comunicación involucradas. Entonces, ¿qué significa? Si yo sé que mis nodos J, I y H están en una red token ring, significa que necesariamente para utilizar en capa 2 los protocolos de acceso al medio y para cumplir con lo que establece la norma de comunicación, todos estos nodos que están dentro de ese sector, dentro del segmento correspondiente al puerto T0, tienen que tener necesariamente la tecnología, esto es, las placas de red, que sean token ring. Si yo digo que las placas de red tienen que ser token ring, entonces también si son token ring, les estoy diciendo, como token ring utiliza el protocolo de acceso al medio de token passing, y acá se deriva la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la topología lógica que voy a tener dentro de este segmento del puerto T0? Si yo hace un rato les expliqué que todas aquellas normas de comunicación que tuviesen el protocolo de acceso al medio de token passing, ¿qué topología lógica tenían? De anillo, profe. Secuencial o anillo. El mismo análisis lo podemos hacer para este otro sector, lo hagamos para el sector que dice, para el sector que da conectividad, el puerto E0 o el puerto E1, porque se supone que son que están bajo la norma Ethernet. ¿Qué significará eso? Lo que dice Franco es totalmente cierto. ¿Será que el G más todos los nodos que están
el D, el E, el F, el A, el B, el C, más la impresora, más los servidores, etcétera, etcétera, tienen que tener necesariamente la misma norma de comunicación. ¿Por qué? Porque a nivel de la capa de enlace se tienen que entender, tienen que hablar el mismo lenguaje, tienen que hablar el mismo protocolo. ¿Y cuál será en este caso el protocolo de acceso al medio que estarán hablando? Y bueno, están hablando de un protocolo de acceso al medio que nosotros ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque si decimos que es de Ethernet la norma, entonces nosotros sabemos que el protocolo de acceso al medio de Ethernet, ¿cuál es? El Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, que se llama protocolo de contención. Ahora bien, si ya sabemos cuál es el protocolo de acceso al medio, también tengo que saber necesariamente cuál es la topología lógica que tienen, que en este caso nosotros hemos definido como topología lógica, bus o difusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, Franco. ¿Estamos hasta ahí? ¿No se están perdiendo? Miren que la semana que viene vamos a hacer de vuelta. Sí. Profe, hay un ejemplo claro, ahí justo en el gráfico que mostraba, es que la topología lógica ahí en el token ring que se muestra, como usted dice, es anillo, pero la topología física ahí es estrella. Eso Ahí, en este gráfico, ustedes pueden llegar a confundirse, pero lo que quiere decir el círculo rojo, eso es topología lógica. Claro. Y el doble anillo es topología física, pero en este caso no quiero que se confundan con topología física. Token ring en realidad nace como topología física anillo, pero al pasar a ser parte de la IEEE 802.5, la topología ya deja de ser de anillo físico para convertirse en topología física estrella. Su topología lógica siempre fue topología lógica secuencial o anillo. Porque lógicamente el anillo está dentro del concentrador, ¿puede ser? Exactamente. Utilizaban unos concentradores que se llaman Masao, que eran unas unidades, son concentradores o como hubs, nada más que tienen tecnología token ring, y que lo que hacen es formar internamente el anillo lógico. O sea, internamente saben cuál es el vecino de la izquierda, el vecino de la derecha, y demás. Se forma internamente el anillo dentro de los dispositivos de interconexión que se usaban ahí. ¿Estamos, chicuelos? Sí, profe. Quiero que avancemos un poquito más. ¿Alguien trajo algo más antes de avanzar? Franco, vos estabas en el grupo de... Sí, de Facundo Gramajo, Tamara y Mariano. Nosotros también tenemos más o menos cómo funciona el CSMA-CD, pero si quiere avanzar no hay problema. No, avancemos un poco porque quiero que, no sé cómo vendrá la mano la semana que viene, quiero que avancemos un poquito más. ¿Alguien tiene un ejemplo gráfico? ¿Cómo van con el Packet Tracer y con la parte práctica? Bien, estuvimos haciendo el TP de cableado estructurado, el último que tuvimos. Perfecto. Muy bien. Ahora van a empezar a trabajar, por eso necesito que focalicemos en otra cosa. ¿Nadie tiene un ejemplo concreto de una red? No, bueno, lo comparto el mío y vamos avanzando sobre el mío. Era para variar un poco. Bien. Acá, en este caso, nosotros ya hemos visto la conectividad física y hemos visto en la capa de enlace. O sea, podemos ir avanzando un poco más. Yo quiero que ustedes me digan acá, y lo van a hacer de manera individual, les doy unos 8 o 10 minutitos, cada uno sin soplar a nadie va a hacer el siguiente trabajo. Yo quiero que de este gráfico ustedes me digan cuáles son los diferentes elementos que forman parte de esta red. ¿Cuáles son los diferentes elementos que forman parte de esta red? Entre 5 y 10 minutos, no más que eso. Ejecuten mientras yo me voy a tomar agüita.
Bueno, ¿listo? ¿Estamos listos? ¿Quién se anima? Yo, profe. ¿Quién es yo? No estoy viendo. A ver, espera, voy a habilitar el chat porque si no es un embole. Que no puedo ver. Ahí está. Nicolás, dale, Nicolás. Sí, profe. Según lo que estudiamos, los elementos que se ven acá serían los servidores y los clientes. En este caso también el medio, que por lo que la mayoría tiene es cableado, si no es todo. Los dispositivos son de interconexión, como los routers, el vamos anotando, ¿querés? Bueno. Uy, metí le di tumor. Wait. Ahí. ¿Anotalo vos? ¿Puedo? A ver. Sí. Deberías. Anotar. Sí. Como texto nada más, ¿verdad? Así una lista. Texto hace como una lista, sí. Perfecto. Es medio básica la herramienta, pero sí te permite escribir. Bueno, serían los servidores. Y yo lo voy marcando, a ver si lo podemos hacer los dos a la vez. Bueno, servidores y clientes, y sus respectivos clientes. A ver, servidores. ¿Están de acuerdo que acá, en donde yo estoy marcando, hay un servidor, verdad? En realidad, en el resto no está marcado nada, podemos entender que hay un solo servidor, ¿sí? Podría haber otros servidores y esa va a ser la pregunta que va a seguir. Entonces están los servidores. Y esto, Nicolás dice, bueno, estos pueden ser estaciones de trabajo, ¿verdad? Sí. De acuerdo a cómo están definidos. Ajá, sigamos. Bueno, tenemos los medios de conexión, los medios de conectividad, que vendrían a ser los medios de conectividad, que sería el cable, o sea, el medio de transmisión, que en este caso son todos, claramente están todos cableados, ¿sí? Así es. No hay ninguna antena, no hay ningún access point, con lo cual no podemos inferir que haya otro medio de comunicación más que algún tipo de cable en particular, ¿está? Claro. Entonces, el medio de transmisión, ¿qué otra cosa? Los dispositivos de interconexión. Los dispositivos de interconexión, le pongamos otro color set, por lo menos a los dispositivos de interconexión. Y si no estoy errado, de acuerdo a los dispositivos de interconexión que poseamos, van a ser también las tarjetas de red que necesitemos, que también forman parte de los elementos en la red. Dispositivos de interconexión, perfecto. Y cada uno de los elementos tiene que tener necesariamente una tarjeta de red que dé conectividad. Esa tarjeta de red tiene que estar de acuerdo, obviamente, si yo estoy en el segmento, en este segmento, si yo estoy, pongamos un amarillito, si yo estoy en este lado del segmento, entonces, ¿qué significa esto? Muy bien, servidores, clientes, medio de transmisión, todos estos significa que, es una macana, que las placas de red, o ponelo vos, acláralo vos ahí, que las placas de red tienen que respetar obviamente la norma de comunicación del segmento en la cual están insertos. Y falta algo más. Leonel López, ¿qué te parece? Puede ser las impresoras. Las impresoras tendrán, en este caso ustedes fíjense, las impresoras están conectadas directamente a un switch. Miren, esta impresora, what is going on? Esta impresorita está conectada a un switch, ¿ves? Sí. Esta impresora es un nodo que tiene, digamos, tiene una placa de red. Claro, exacto. Pero esa impresora puede ser un cliente de alguna manera, de algún servicio de la red, o puede ser un servidor. Ustedes me van a decir más adelante, ¿qué será la impresora? ¿Un cliente o un servidor? Es ahí la pregunta. Y si lo vemos tal vez como la prestadora de servicios de impresión. Sí, sería más como un servidor. Tal vez podría ser un servidor por ese lado. Normalmente los servidores de impresión es un software particular
que permite manejar las colas de impresión y demás, y no están depende de las impresoras que tengan, pero sí lo podemos tomar como si sirviera, como si brindara un servicio dentro de la red. ¿Qué otra cosa? Facundo, ¿vos qué opinás? No se me ocurre nada más que, no sé, el sistema operativo de la red. Necesariamente para que esta red funcione, ustedes pueden tener todas las cuestiones físicas que se les ocurran. Ahora mi pregunta es, si yo en esta máquina que estoy trabajando no tuviese un sistema operativo que me permitiese la conectividad, ¿yo me podría conectar? No. Claramente no. Entonces, un elemento fundamental de toda red son los diferentes sistemas operativos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, no nos podemos aislar del software necesario para que se presten los servicios que se tienen que prestar, para que se compartan los recursos que se tienen que compartir dentro de la red. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí viene un tema que es muy importante. Gracias. ¿Quién había hablado? Mesa, si no me equivoco. Sí, Facu y Leo. Sí, Facundo. sí. Y al último ya tenés. Bien. Ahora viene un tema. Esos son los elementos de la red. Ahora viene un tema que quiero que lo investiguen para la clase que viene. En primer lugar, yo les doy una aseveración, ¿sí? Yo les voy a asegurar algo. Les voy a asegurar. Para que nosotros podamos tener una red, no podemos dejar de lado lo que es el software de la red. Eso se los aseguro. ¿En qué software vamos a hacer hincapié? Más allá de las aplicaciones, que después vamos a ver que hay inmensidad de aplicaciones con las cuales, que de hecho, ustedes trabajan todos los días con diferentes aplicaciones que funcionan en entornos de red y que te permiten hacer determinadas cuestiones dentro de la red. Pero un capítulo especial se lo llevan los sistemas operativos. Y acá vamos a ver, uy, ¿qué he puesto? Sistemas operativos. Y acá vamos a ver, o sea, ya dentro de un ratito lo van a visualizar, que los sistemas operativos vamos a tener dos tipos de redes generadas por sistemas operativos. Van a ser las redes que les denominamos redes de servidor dedicado y van a ser las redes que le denominamos redes peer-to-peer. ¿Sí? ¿Qué es lo que me determina que yo tenga una red de servidor dedicado o una red peer-to-peer? Es el sistema operativo con el cual yo esté trabajando dentro de la red. Por ejemplo, si yo tengo 2 o 3 computadoras que están conectadas físicamente de alguna manera, no importa cómo, sabemos que están conectadas físicamente de alguna manera. Pero en esas computadoras yo tengo Windows 8, tengo Windows 10. Entonces, al saber yo que tienen ese tipo de sistemas operativos, yo puedo asegurar que esa red es del tipo peer-to-peer. ¿Por qué? En este tipo de redes se tiende a lo siguiente. Cada uno de los nodos que pertenece a esa red va a poder ser cliente y va a poder ser servidor a la vez. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, vamos a lo concreto sobre este ejemplo. Yo voy a suponer en este caso que en esta parte, ¿sí? Yo acá resulta que en mi estación 1, en la estación A, en la estación B y en la estación C, yo tengo Windows 8. ¿Qué significa eso? Significa
significa que un usuario que está sentado, esperen que tengo un problemita ahí está, que un usuario que está sentado frente a la PCA va a tener la potestad de decir cuáles son los recursos o cuáles son los servicios que quiere compartir con el resto de los usuarios que forman parte de esta pequeña red. El usuario que está sentado frente al nodo B y que tiene la calidad de administrador del nodo B va a tener la potestad de decir cuáles son los recursos o los servicios que va a prestar dentro de esa red. Y lo mismo para aquel usuario que esté sentado en C. Entonces, fíjense que yo acá ya empiezo a utilizar una terminología determinada. ¿Qué terminología es esa? La denominación de usuarios. ¿Por qué? Para que yo pueda tener acceso a algún recurso o algún servicio que esté disponible en una red determinada, yo necesariamente tengo que tener una cuenta de usuario vinculada a mí. Eso lo tienen claro porque ustedes, cuando se loguean a cualquier lugar, tienen que ser validados de alguna manera. Tienen que ser usuarios válidos para. Entonces, cuando yo hablo de usuarios, acá lo vinculo con lo que son las cuentas de usuarios. Y acá viene un tema. ¿Cómo se hace para que el usuario administrador de A, el usuario de administrador de B, el usuario administrador de C diga, yo quiero compartir parte de mi disco rígido con el usuario Penazar? Entonces, el usuario que está sentado frente a la computadora A quiere darme permisos a mí para que yo pueda acceder a través de la red. Acceder a través de la red significaría que yo, por ejemplo, esté sentada frente a C y que pueda hacer uso de los recursos. Vamos a cambiarle el color. Yo estoy sentada acá y puedo hacer uso a través de la red de los recursos que están disponibles en A. Para que yo pueda hacer uso de los recursos que están disponibles en A, el usuario administrador de A me tiene que haber creado una cuenta de usuario y darme los permisos que me permitan acceder al lugar donde el administrador de A quiere. ¿Vamos hasta ahí? ¿Chicuelos? Sí. Ok, entonces, Perdón, profe, una pregunta. Sí. En este caso, el peer-to-peer, habría que crear una cuenta en cada máquina, digamos. Tranquilo, pescado. Es lo que van a tener que hacer. Pero tranquilo, déjame que termine de explicar el sentido del peer-to-peer. ¿Vamos con la cuenta de usuario? Okay. Entonces, las cuentas de usuarios van a tener vinculadas algunas cosas. Esas cosas, ¿qué serán? Y bueno, esas cosas van a ser, yo les acabo de mencionar, pueden ser recursos compartidos, ¿verdad? Pero también pueden ser, ¿qué cosa? Tienen que tener explícitamente asignados permisos sobre esos recursos compartidos. ¿Vamos hasta ahí? Permisos sobre esos recursos compartidos. ¿Está? Ahora bien, la pregunta es, en una red peer-to-peer, donde el espíritu es que el usuario que está sentado frente a la computadora A es dueño y administrador de los recursos que están en A, el usuario que es administrador de B es dueño y administrador de los recursos que están en B, y el usuario administrador de C es dueño de los recursos y servicios que están en C. Entonces, basándose en ese espíritu, el administrador que está acá sentado puede decir, yo quiero que al usuario Penazar tenga acceso a parte de mi disco rígido. Lo primero que tiene que hacer ese usuario administrador frente a es crear en una base de datos que se llama SAM1, le vamos a poner,
que es una base de datos de administración que va a estar en A. He puesto SAM1 en lugar de poner SAM-A. Aguanten un toque. Oh. En la SAM-A va a ser la base de datos de la PCA. ¿Qué base de datos? Y bueno, la base de datos... pero miren qué lindo el embrollo que hice. Aguanten, aguanten. Ahí estamos. No pasó nada. SAM-A es la base de datos de la PCA. ¿Qué base de datos? Y bueno, es una base de datos que es la base de datos de seguridad, donde están incorporadas, entre otras cosas, las cuentas de usuario que el administrador va a crear dentro de esa PC. Y sobre las cuales el administrador va a decir, este usuario, y acá viene otra cosita más, este usuario o este grupo de usuarios va a tener permisos sobre este recurso en particular que está dentro de A. Todo eso, ¿dónde se construye? En la base de datos particular, que ¿dónde está localizada? En A. Ahora bien, ¿qué pasaría si el administrador, esperen que borre. ¿Qué pasaría si el administrador de B me quiere dar permisos a mí sobre parte del disco rígido de B? ¿Qué tendrá que hacer el administrador de B para que yo, Patricia Nazar, persona, pueda acceder a algún recurso compartido dentro de B? ¿Qué se les ocurre? Crear un usuario con los permisos necesarios para Nazar para que pueda acceder a eso. Exactamente. El administrador de B va a tener que crear una cuenta de usuario para mí que no necesariamente se tiene que llamar como lo que creó el administrador en A. Se puede llamar Pato N perfectamente y darme los permisos que crea necesarios. ¿Dónde lo hace? Y bueno, lo va a hacer ¿dónde? Y lo va a hacer en una base de datos que para este caso, para que ustedes se acuerden, vamos a poner en la SAM de B. En la SAM de B va a crear todas las cuentas de usuarios y de grupos que correspondan a B. Y con el mismo criterio, el administrador de C va a crear todos los usuarios y las cuentas de usuarios que crea conveniente y vincularlas con recursos compartidos dentro de la base de datos que se encuentra en C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Eso resulta... ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, profe, proceda. Pero fíjense, resulta ser que yo, al decir creo un usuario en A, creo un usuario en B, creo un usuario en C, porque lo que quiero hacer es compartir recursos. Esto sería genial si me permitiese... Dios mío, no quiero habilitar el box de... Si yo quiero compartir recursos, entonces yo soy administrador de A, necesariamente si yo quiero compartir un recurso tengo que crear los usuarios o los grupos de usuarios dentro de la base de datos local para que puedan tener acceso a los recursos compartidos. Vamos. Si yo lo que estoy haciendo es, y el sistema operativo que está en A, en B y en C me lo permiten, es compartir un recurso, entonces, ¿qué rol estaría cumpliendo tanto A como B como C? Estaría cumpliendo el rol de servidor, estaría brindando recursos a la red. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, cada una de mis máquinas se puede comportar entonces como servidor de recursos a la red. Pero ustedes fíjense, si yo
soy usuario local habilitado en C. Y quiero acceder a un recurso compartido que está en A. Yo, desde C, accedo a un recurso compartido que está en A. En ese caso, C, en lo que se está convirtiendo no es en un servidor. En ese caso, C se está compartiendo en qué cosa, se está convirtiendo en qué cosa, en un cliente de los recursos que están compartidos en otro lugar, que en este caso es en A. Por eso es la definición cuando hablamos de una red peer-to-peer que tienen instalados sistemas operativos que le permiten a cada nodo ser, por un lado, cliente y por el otro lado, servidor, de acuerdo a la acción que tengan los usuarios que la están utilizando. ¿Vamos hasta ahí? Esa es la definición de lo que es compartición de recursos en una red peer-to-peer. ¿Cómo la caracterizarían? A ver, ¿qué otra persona puede explicarme esto que acabo de explicar yo? Leila. ¿Cómo, profe? Diga. O sea, ¿en qué sentido cómo la caracterizaría? Explícame lo que acabo de explicar. Que si tienen un sistema operativo Windows 8, pueden ser tanto cliente como servidor. Pueden compartir como recibir. ¿Y cuáles serían las características? O sea, ¿cómo definirías vos una red peer-to-peer? No sé. Nicolás. Sí, profe. En la red peer-to-peer yo la definiría como una red. En este caso usted está dando un solo sistema operativo, así que hablaría Pero, por ejemplo, podría haber sido Windows 10, Windows 8, Windows 10. Que de acuerdo a las características del sistema operativo, las diferentes computadoras, los diferentes hosts conectados a esa red pueden compartir recursos y también pedir recursos a cada uno, digamos, de los integrantes en esa red. Nico. Diga. Perdón, Esteban. Sí, profe. ¿Qué otra cosa? ¿Qué característica particular tienen este tipo de redes en cuanto a la administración? ¿Cómo ven ustedes que es la administración de acuerdo a lo que yo les fui contando? Porque yo les fui hablando. La computadora A va a tener un administrador que va a ser el encargado de crear las cuentas de usuario, las cuentas de grupo y asignar los permisos. La B lo mismo, la C lo mismo. ¿Cómo definirían ese tipo de administración de la red? Profe, ¿puede ser como una administración distribuida? Una administración distribuida. O descentralizada. Descentralizada. Está perfecto, distribuido o descentralizado, está bien, Nico. ¿Qué otra cosa? Esteban. Cada una de las computadoras, perdón. Sí, a diferencia de la otra que no hay un cliente y no hay un servidor, digamos. Todavía no hemos hablado de la otra, así que no la compare a la otra, que todavía no hemos hablado de la otra. ¿Qué sería? Que simultáneamente pueden ocupar el puesto de servidor para los recursos propios que tiene la computadora C, B o A respectivamente, y al mismo tiempo son clientes de los recursos de otras computadoras. Eso ya está, eso está claro, Juan Pablo. Ajá. Eso ya lo dijeron tus compañeros, pero apunto a otra cosa. Y tiene que ver con lo que está diciendo, con lo que comentó Nicolás, respecto a la descentralización en cuanto a la administración. No administración centralizada, por el contrario, es una administración descentralizada. ¿Por qué? Cada uno tiene su base de datos distinta. Cada una maneja su base de datos de seguridad. Cada PC
tiene internamente una base de datos de seguridad que obviamente la maneja el sistema operativo del cual estamos hablando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es el concepto de las redes peer-to-peer? Bueno, la red de servidor dedicado es totalmente diferente. Nosotros le llamamos redes de servidor dedicado, en realidad es el término no le gusta mucho a mucha gente, porque que sea una red de servidor dedicado no significa que quien cumple el rol de servidor dedicado, lo único que pueda hacer sea servir. ¿Por qué? Este servidor dedicado, cuando uno se refiere a que a través de ese servidor se puede ejecutar la administración de toda la red. En ese caso, vamos a tener lo que se llama una administración centralizada. ¿Y dónde está centralizada la administración? Gracias al sistema operativo que tengo implementado dentro del servidor. Por eso se le dice servidor dedicado. No, eso no implica que quien esté sentado frente a la consola del servidor, llámese uno o más digamos, usuarios que pertenezcan al grupo de administradores, que no puedan desde ahí, desde la consola del servidor, hacer uso de los recursos que están distribuidos en la red, porque de hecho lo hacen. El tema del servidor dedicado es porque el que a través de ese servidor se realiza la administración de los dispositivos que forman parte, y acá viene un concepto, de lo que se llama el dominio de la red. Este tipo de redes es mucho más compleja que una red peer-to-peer. Ustedes una red peer-to-peer la van a utilizar cuando, por ejemplo, no necesitan mayores niveles de seguridad, mientras que una red de servidor dedicado es en organizaciones donde se necesitan niveles de acceso, niveles de seguridad de acceso, es impensado una red peer-to-peer, y ya lo vamos a ver por qué. En principio, una de las primeras características son redes. Si yo implemento una red de servidor dedicado, obviamente son redes mucho más caras. De hecho, lo primero que tengo que pensar es en un servidor que tenga características físicas especiales para poder correr los sistemas operativos que implican una red dedicado. Pero ahora, ese es el concepto general. La semana que viene vamos a profundizar un poco más respecto a lo que es una red de servidor dedicado. Pero ahora quiero que investiguen para la clase que viene ustedes, ya sea una red de servidor dedicado o ya sea una red del tipo peer-to-peer, yo quiero que ustedes investiguen ¿cuáles vendrían a ser los tipos de servidores con los cuales nos podemos llegar a encontrar? Ustedes han nombrado, han encontrado seguramente a lo largo de todo lo que han leído de redes, N tipos de servidores. ¿Quién se anima a decirme un tipo de servidor? ¿Imágenes? DHCP. Servidor DHCP, el más común de hoy en día es un servidor DHCP. DNS también. Servidor de impresión. Servidor de DNS. ¿Qué otros? De correo también, o de archivo. Servidor de correo. De almacenamiento. Servidor, antes se le llamaba, ¿quiénes son programadores? ¿Hay muchos programadores acá? De corazón sí, digamos. Nada de corazón. De talento ya. Quiero que ejecuten. ¿Quiénes son programadores? ¿Hay programadores? Los programadores normalmente, ¿con qué tipos de servidores son con los que se encuentran? Servidores de aplicaciones. Servidores de archivos, que era lo que decías, Nico, recién. Entonces, sí. Para la clase que viene, quiero que profundicemos un poquito respecto a, traigan ustedes, hagan una investigación respecto a los servidores con los cuales podemos llegar a trabajar. Independientemente que tenga una red de servidor dedicado o que tenga una red del tipo peer-to-peer. Esto es, que corran sobre un dominio o que corran sobre una red básica cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos avanzando. Hoy hemos hablado
no perdamos el foco. Ya hemos empezado a hablar sobre los sistemas operativos, que son fundamentales para que nosotros podamos montar una red. Eso es lo primero. Hemos empezado a meternos en el tema de lo que son las cuentas de usuarios. Nos queda un poco hablar respecto a las cuentas de grupo. ¿Qué sentido tiene que yo cree cuentas de grupo? Pero eso lo van a ir viendo bien en la práctica. Cuentas de usuarios, cuentas de grupo. Los tipos de sistemas operativos con los cuales nos podemos encontrar. También vayan profundizando en eso, cosa que la clase que viene sea un poco más rápida. Que son las redes peer-to-peer y las redes de servidor dedicado. ¿Y qué otra cosa hemos visto? Y bueno, y queda planteado el tema de los tipos de servidores con los cuales nos podemos encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando averigüen sobre los tipos de servidores, obviamente tienen que averiguar cuáles son los requisitos de hard, si los tuviesen, y cuáles son los requisitos de soft, si los tuviesen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vuelos? Sí, sí. Listo. Nos vemos si Dios quiere y si la salud nos acompaña a todos la Bien. semana que viene. Perfecto, La semana que profe. viene, Hasta profe. luego. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Espero vaya bien. Hasta luego. Chao. ¿Han puesto presente todos? No, yo me olvidé. Ay, pongan presente porque si no van a tener ausente. Profe, yo le mandé por el privado. Ah, yo también le mandé por privado, profe. Sí, está bien, está ¿No hay bien. problema? No hay Perfecto. problema, no hay problema.